Vamos a ver. Entonces, la semana pasada trabajamos ahí acerca de la ecuación del círculo. Vemos ya que esta pues, es una de las secciones cónicas. Y el día de hoy vamos a ver cómo encontrar la ecuación del círculo cuando se presentan diferentes situaciones. Entonces, bien, vamos a ver la primera situación y esta dice así. La instrucción es determinar la ecuación del círculo. Entonces, cuando el centro está en 4, menos 4,6. Cuando el centro está en menos 4,6 y pasa por el punto 1,2. Entonces tenemos ahí dos situaciones. Hasta acá pues solo habíamos visto cuando conocíamos el centro y el radio directamente, ¿verdad? Entonces, en este caso, que tengamos acá dos puntos, entonces vamos a entender lo siguiente, ¿sí? Acá tenemos este punto, y entonces ese representa el centro del círculo. Y el otro punto representa una parte es ahí, como les decía, ahí está el centro y, por ejemplo, vamos a suponer que está en esta parte. Entonces, la unión entre esos dos puntos lo que nos va a dar es el radio, que es lo que necesitamos. Para encontrar la ecuación, nosotros necesitamos saber centro y radio, que es lo que necesitamos. Entonces, acá, antes de calcular en sí la ecuación, vamos a tener que calcular el radio. Entonces, vamos a tomar como punto 1 el centro y como punto 2 el radio. Entonces, recordemos la ecuación de la distancia que ya trabajamos, ¿sí? Lo único que ahora le vamos a llamar R porque ahora esa distancia se llama R. Y era una raíz cuadrada, ¿sí? De decirlo así, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ya dijimos entonces que en este caso vamos a hacer alusión a que el centro es nuestro primer punto y el otro punto que nos dan es el segundo, ¿sí? Entonces tenemos ahí y lo que vamos a hacer es sustituir nuestros datos. Entonces decimos ahí mismo. En este caso, x2 va a ser acá, el número 1. Menos. Y x1 está acá, es menos 4. Entonces también agrego el menos 4 ahí. Cierro paréntesis al cuadrado. Más. Ahora, y2, observen, es 2. Menos. Y y1 es 6. Entonces ahí. Ahora resolvemos esas operaciones. ¿Qué tenemos aquí? Miren, 1. Ahora, de una vez vamos a resolver. Estos dos signos, lo que nos van a dar origen es a una suma.
Entonces tenemos ahí una suma. 1 más 4 es 5, entonces nos va a quedar ahí 5 al cuadrado. Más. Acá vamos a tener, miren, 2 menos 6, que es una resta, entonces eso nos da ahí de valor menos 4, ¿verdad? Copiando el signo del mayor y siempre elevado al cuadrado. Ahora resolvemos ambas potencias y entonces tenemos ahí 5 al cuadrado es 25 más. Y recuerden que cualquier número, ya sea positivo o negativo, siempre al elevarlo al cuadrado siempre nos va a dar positivo. Entonces 4 al cuadrado es 16. ¿Sí? Sin fin, ya ahí positivo. Y entonces sumamos 25 más 16. Esto es 41, ¿verdad? Así tenemos 41. Como 41 no tiene raíz exacta, entonces vamos a dejarlo así. Entonces el radio es raíz cuadrada de 41. Y ya conociendo entonces el centro y el radio, entonces vamos a encontrar la ecuación de ese círculo. Entonces dice, el centro es menos 4,6. Entonces recuerden, esto es equivalente a decir h, k. Y la forma de la ecuación del círculo es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Y entonces ahora sustituyo ahí los valores que tenemos. Entonces, x. Algo muy importante es de que no vayamos a confundir los valores de HK con el punto que nos van a dar, ¿verdad? Es el que están con el centro. Entonces acá tenemos menos. Y H es menos 4. Es ahí. Aparte del menos que ya tiene la ecuación, el menos del número este. Al cuadrado más y menos y K es 6. Al cuadrado igual. Y el radio es raíz cuadrada de 41 al cuadrado. Bueno, acá resolvemos signos y entonces nos queda ahí x más 4 al cuadrado, el otro solamente copio, y menos 6 al cuadrado, y recordemos que raíz cuadrada elevada al cuadrado nos queda el número. Entonces la ecuación de este círculo es x más 4 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado igual a 41. Esa es la ecuación del círculo en sí. No sé si hay alguna duda respecto a este procedimiento. ¿No hay duda? No, profe. Bueno, me indican por favor si ya lo copiaron, entonces para resolver otro ejemplo. Ya, profe. Bueno, entonces acá, miren. Voy a borrar. Dice, concentro en el origen que pasa por en 4, menos 7. Bueno, entonces, aquí vamos a recordar una cosa, y es que cuando hablamos de origen, entonces nos estamos refiriendo al punto
0,0. Eso es muy importante que lo recordemos. Entonces aquí tenemos x1, y1, y el punto en mención es x2, y2. Entonces sustituimos ahí en la ecuación y decimos que el radio es igual. x2 es 4 menos x1 que es 0 al cuadrado más y2 es menos 7 menos y1 que es 0 al cuadrado. Resolvemos. Y 4 menos 0 pues es 4 al cuadrado más menos 7 al cuadrado, es ahí 49. Perdón, ahí me estoy adelantando. Menos 7 menos 0 es menos 7. Y entonces ahora sí resuelvo las potencias. Es 4 al cuadrado, es 16. Más menos 7 al cuadrado, 49. Recuerden que esto nos queda positivo. Y ahora sumo esos dos valores. Entonces 16 más 49. Esto es 65. Y de igual manera, pues 65 no tiene raíz exacta. Y ya dijimos que el centro es 0,0. Bueno, y entonces este hecho de que sea 0,0 nos facilita una situación. ¿Qué es lo que nos facilita? Que entonces la ecuación solo tiene forma x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Pues aquí solamente copiamos x al cuadrado más y al cuadrado y colocamos el valor del radio, que es raíz cuadrada de 65 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la ecuación de este círculo entonces es x al cuadrado y al cuadrado igual, aquí se cancela y nos queda 65. Entonces, aquí entonces ahí vamos, no sé si hay alguna duda acá al respecto. No, profe. Entonces voy a borrar y vamos a resolver otro ejemplo. Ahora este ejemplo va a tener una forma diferente, ¿sí? Es otro tipo de enunciado. Y ahora este dice con puntos extremos de diámetro de un diámetro, ¿sí? Es decir, de que ahora nos están dando puntos de un diámetro. Y nos dicen que el punto A es 4,3 y el punto B es menos 2,7. Entonces, allí estamos. ¿Cómo vamos a encontrar entonces la ecuación del círculo si nos dan los puntos extremos de un diámetro? Entonces, imaginemos la situación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de un diámetro, entonces cuando la línea pasa por el centro, ¿verdad? Del círculo, este es el centro, y entonces tenemos dos puntos. En este caso, a esos dos puntos se les está llamando
A y B. ¿Sí? Entonces, nuestra idea siempre debe de ir dirigida a dos cosas. ¿Qué es lo que yo necesito saber para encontrar la ecuación del círculo? ¿Qué necesito saber? El centro y el radio. Esos son los dos datos que yo necesito para determinar la ecuación del círculo. Entonces, para ello, lo que debo de hacer entonces es buscar la estrategia que me ayude a poder encontrar esos dos. Y como acá tengo estos dos puntos, entonces miren, primer concepto, y por eso es muy importante también lo que ya trabajamos, que fue la distancia entre dos puntos y el punto medio. Entonces miren, aquí primero vamos a encontrar el punto medio. Se dan cuenta que definitivamente el radio es la mitad del diámetro. Entonces eso quiere decir que el centro está a la mitad de estos dos puntos. Por lo tanto, C es el punto medio entre A y B. Entonces vamos a colocar acá el punto medio. Recordemos que es x1 más x2 dividido 2, coma, y1 más y2 dividido 2. Entonces vamos a encontrar el punto medio. Entonces sustituimos los datos allí, ¿sí? Entonces aquí tenemos los dos puntos. Este es x1 y y1 y este otro es x2 y y2. Entonces x1 miren es 4 más x2 es menos 2 dividido 2. Y1 es menos 3 más y2 es 7 dividido 2. Entonces, el punto medio es, aquí miren, 4 menos 2 es 2. Entonces tenemos 2 dividido 2, coma, y allá en el otro tenemos ahí una resta, 7 menos 3 es 4, que es un número positivo, y dividido 2. Bueno, y entonces por último, realizando ahí las divisiones, voy a cambiar ahí la letra M por la letra C, especificando que este es el centro, ¿sí? Entonces el centro es 2 dividido 2, 1, coma, y 4 dividido 2. Es decir, que entonces nuestro centro está ubicado en el punto 1,2, ¿sí? Allí está el centro. Y entonces ahora lo que necesitamos saber es cuál es el radio. Y para encontrar el radio, entonces lo que necesito hacer es calcular la distancia utilizando el centro y cualquiera de los dos puntos. Bueno, utilicemos el punto B, ¿sí? Entonces va a ser el punto, recuerden de que es nuestro punto 2. Entonces, x2 sea menos 2 menos x1, que sería el centro, 1. Ahí al cuadrado, más y2 es 7 menos y1, que es 2. Yo espero que no se pierdan ahí, ¿verdad? Esa vez estamos hablando x2, miren, ahí tenemos x2 y y2. Lo único que ahora este 1 es x1 y este 2 es y1, ¿sí? Entonces, resuelvo allí. Profe, Sí. una pregunta, ¿Y1 no es menos 3? No. Lo que pasa es de que ya no me estoy refiriendo al punto A. Ahora, mi referencia para el radio, ¿sí? El radio está... Sí, mi radio está del centro hacia el punto B. Entonces, el radio lo estoy calculando del centro al punto B. Entonces, acá está el centro. Y el centro dice que tiene coordenadas 1,2. Entonces, ese es x1 y y1. Entonces, ahora x1 es 1 y y1 es 2. Y B, que es el punto del que estoy hablando, este sí sigue diciendo lo mismo. Menos 2
7. Y esto es x2, y2. ¿Sí? Entonces miren, x2 menos 2 menos x1, 1 al cuadrado más y2, 7 y y1, 2. ¿Sí? Eso es lo que lo que no debemos de confundir, es de que ahora ya cambiamos de centro, porque si ustedes utilizan para encontrar el radio, utilizan el punto A, entonces ahí no están calculando el radio, ahí están calculando el diámetro. ¿Sí? Entonces, sí hay que tener cuidado con ese punto de referencia. Entonces, vamos terminando porque ya se nos va a acabar el tiempo también. Entonces, acá tenemos una suma. Esto es menos 3 al cuadrado. Más 7 menos 2 es 5. El radio es igual. Menos 3 al cuadrado, esto es 9. Más 25 al cuadrado, 25. Entonces hago allí esa suma, 9 más 25, que es 34. El 34 no tiene raíz, entonces lo dejo así. Y entonces ahora voy a escribir la ecuación. Se recuerden que ahora mi centro es h, k, ¿sí? Entonces la ecuación es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces, sustituyo. X menos h es 1 al cuadrado más y menos k es 2 al cuadrado. Igual. El radio es raíz cuadrada de 34 al cuadrado. Y en este caso se dan cuenta de que los signos, ahí no vamos a tener problemas, entonces solo hay que copiar. X menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual, y acá tenemos raíz cuadrada, se elimina con exponente cuadrado, entonces la ecuación es x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 34. Entonces, de esa forma es que se va a obtener la ecuación del círculo cuando se conocen los dos puntos de un diámetro. Bueno, no sé si hay alguna duda antes de finalizar. Profesor, una pregunta. Sí, Si en el diga. centro no fuera número entero, si no fuera raíz, ¿qué se hace? Si en el centro fuera una raíz. Sí, ajá. Bueno, en este caso, pues tendría que saber operar usted las raíces como tal. Al menos en los ejercicios que estamos trabajando nosotros, no vienen con raíz, pero si lo hubiera, entonces tendría que ser hábil para poder resolver números irracionales, que es esa la situación, ¿verdad? Ahora, si por ejemplo acá, si usted me dice, por ejemplo, mire, en lugar de 1 es raíz de 1 y en lugar de 2, por ejemplo, que fuera raíz de 2. Entonces nos quedaría igual acá. Menos la raíz de 1, menos la raíz de 2. Ahí sí no cambiaría. Porque como estos números, si se dan cuenta, lo que está aquí dentro, solamente se está... Realmente solo lo estamos copiando, solo se sustituye y el exponente cuadrado que está afuera no se resuelve, ¿verdad? Entonces solamente se quedaría así con la raíz, si fuera en ese punto, ¿verdad? Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra cuestión antes de finalizar, chicos? Bueno, si no hay alguna duda, entonces así vamos a estar finalizando. Bueno, entonces,